Vamos a comenzar con los tópicos del día. La primera plática, bueno, pues la va a dar el maestro Rubén, que ya lo conocieron. Él es el coordinador del Centro de Investigación. Además, él es egresado de la primera generación de la maestría en inteligencia. Sí, un poco. Hace algunos añitos. Entonces, bueno, como verán, tiene mucha experiencia y ha visto esta evolución en la inteligencia artificial, ¿no? Desde en unos inicios que se pensaba, que se planeaba, hasta en la actualidad. Hasta en la actualidad, bueno, la idea es que les va a dar en un panorama general de lo que es la inteligencia artificial y esperemos que esto les sirva para que ya comiencen a ir definiendo qué les interesa, qué es lo que quieren hacer. Entonces la plática está planeada para en total 1 hora, ya con las preguntas y respuestas. Consideren eso también al momento que vayan a preguntar, ¿no? Sean breves para que no le roben tiempo al siguiente expositor. Perfecto. Sin más, yo soy moderador de tiempo. Okay. Los dejo con el maestro Rubén. Ok. Sale pues. Entonces muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta plática es una introducción a la inteligencia artificial. Más que académica, yo quisiera dar un panorama un poco de una visión de la actualidad, cómo estamos ahorita. Entonces, lo que quisiera yo platicar un poquito es la inteligencia artificial, de dónde venimos, de dónde viene la inteligencia artificial, dónde estamos y para dónde va. Esos son los temas que a mí me gustaría platicar y que luego comentáramos un poquito. Bien, pues ¿qué es la inteligencia artificial? Normalmente se acostumbra a dar definiciones para las cosas. Aquí tenemos unas de las definiciones más comúnmente aceptadas. El término de inteligencia artificial fue de John McCarthy, por ahí del 56, que de hecho da la primera plática sobre el tema, digamos, ya en forma académica, y lo plantea ya como un cuerpo de investigación, un área de conocimiento. Y bueno, de ahí viene el nombre. Nilsson también es otra de las personas fundamentales en el desarrollo de inteligencia artificial, y digamos que su definición es un poco aceptada. Si se fijan, dice: inteligencia artificial es esa actividad dedicada a construir máquinas inteligentes, e inteligencia es esa cualidad que permite a una entidad apropiadamente y con previsión en su entorno. El problema de la inteligencia artificial y su definición es que normalmente tenemos que tener una definición recursiva. Es decir, definimos inteligencia en términos de la inteligencia y entonces ya no acabamos. Definir qué es inteligente es demasiado complicado, y definir qué es artificial también. De hecho, Newell y Simon escriben un libro, Las ciencias de lo artificial, en donde hacen una discusión: ¿qué es artificial y qué no? ¿El lenguaje es artificial o es natural? ¿Sí? Entonces los límites se pierden. Ahora inteligencia, pues peor tantito, ¿verdad? Bien, esta es la definición del diccionario de Collins en Estados Unidos. Y bueno, dice: hacer que las máquinas funcionen de una manera inteligente, pero siempre hay un poco Protágoras, funcionen como la mente humana. Este es de la Real Academia de la Lengua Española. Igual, operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Entonces, esta semejanza con el humano, esa eh, eh, medida del humano con lo artificial, con lo que hace la inteligencia artificial, es una constante. Sin embargo, pues no es exactamente así, es más abierto todavía. ¿De dónde venimos? Bueno, pues vienen las máquinas, la parte de las máquinas, el desarrollo de la computación y mucha ciencia ficción. En realidad, la inteligencia artificial, su historia es una historia de sueños, de deseos, pues eso, de posibilidades. Los alcances que se han tenido son maravillosos, pero siempre la imaginación va a estar por arriba. Digamos, la zanahoria del caballo siempre va a estar adelante, siempre vamos a querer más. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer que las cosas sean mejores.
Y bueno, desde el punto de vista de operación, los fierros, desde la pascalina, bueno, desde antes con aparatos que ayudaron a hacer cosas, en el cilindro de Leibniz, perdón, que digamos son los antecedentes de las calculadoras, estas nada más sumaban, y por ahí de hasta los 1930, los aritmómetros, que eran maquinitas que servían para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de 1930. En los tiempos de astronomía del siglo pasado, a inicios, había lo que se llamaban las computadoras, pero las computadoras no eran otra cosa que personas arrastrando lápiz, y eran ejércitos de personas, muchas de ellas mujeres, porque son más pacientes, quién sabe por qué, pero de alguna manera eran las que calculaban, eran las computadoras. Pero también hay, bueno, la parte del sueño. El sueño de tener es el mago de Oz. Aquí no se ve muy bien el TikTok, pero bueno, el Frankenstein, toda la tecnología puesta a la tecnología y la ciencia de la época puesta a la idea, al sueño de tener un ente creado que tuviera las funciones del humano, las capacidades del humano. Pero no es hasta alrededor de 1950. Aquí, perdón, pero la fecha está mal, aquí es 1945. Vannevar Bush empieza a tener la idea de que pudiera haber algo de una máquina que aumentara las capacidades del conocimiento. Pero es Alan Turing, en realidad, que escribe este artículo por ahí de los 50 y se plantea la pregunta fundamental. ¿Puede pensar una máquina? Entonces, ¿qué significa pensar una máquina? ¿Sí? Los antecedentes con los que ya cuenta Turing, pues es toda la matemática. Él es de hecho matemático, igual que Vannevar Bush. Van a ver que muchos de los protagonistas de la inteligencia artificial son matemáticos. Bueno, el desarrollo del álgebra, no el álgebra de factorizar productos y polinomios, pero algo más, pues toda el álgebra booleana y los desarrollos de los relays y la electrónica de la época. Todo esto, antes de la guerra y durante la guerra, a él lo contratan para descifrar las máquinas Enigma. Ustedes han de haber visto la película del Enigma. Y una vez que sale, pues regresa a sus pensares originales. Sus pensares originales eran más filosóficos desde el punto de vista matemático, inspirado por Gödel y por los matemáticos de la época. Se rompe el positivismo y entonces empieza a cuestionarse la validez de la lógica, y entonces una máquina puede o no puede resolver problemas. Categorizan a los problemas, von Neumann y demás, y entonces empiezan a tratar de resolverlo desde el punto de vista matemático. En su tesis doctoral, él plantea una máquina, que es la máquina de Turing, que es una máquina teórica. Esta es una instanciación de su idea teórica, no existió en él la desarrolló en papel, que planteaba los mínimos elementos que debería de tener un aparatejo que realizara operaciones computables, que resolviera problemas que fueran computables. ¿Y qué quería decir eso? Que se pueden hacer mediante un algoritmo. ¿Y qué es que tengan un algoritmo? Que sean computables. ¿Ok? Entonces, son los problemas solubles. Recuerden que en matemáticas hay problemas que no son solubles. Y desde el punto de vista teórico, si podemos establecer un algoritmo, bueno, se podrá resolver ese algoritmo si tenemos, aquí no se nota, pero este es un rollo de cinta y pasa por aquí un dispositivo. Este dispositivo va leyendo cuadrito por cuadrito de esa cinta, puede escribir, puede borrar y puede moverse derecha e izquierda. Y párenle de contar. Existen muchos equivalentes de la máquina de Turing, la máquina de Post, y de hecho, desde el punto de vista matemático, se puede establecer la equivalencia
entre la máquina de Turing, por ejemplo, y los juegos de la vida. Son resolvedores universales de problemas, ¿sí? Y otra de las aportaciones muy importantes de Turing es el test de Turing, o la prueba de Turing. Cuando una máquina se va a saber que es inteligente o no. Y entonces él hace una definición operacional. ¿Qué significa una definición operacional? Cuando en ciencia se vuelven las cosas circulares, se hacen definiciones operacionales. ¿Cómo sé, cómo mido cuánto pesa un kilo de tortillas? Pues trépalo al aparatejo, ponle aquí, ponle el fiel y cuando esté en ceros, eso pesa. Eso es operacional. No estamos definiendo el concepto de masa, estamos diciendo cómo lo medimos, ¿sí? Y entonces él propone que si yo tengo en un cuarto cerrado, aquí no sé, la resolución no sé por qué está tan pobre, pero bueno, si tenemos a una persona en una computadora y del otro lado no sabe si tiene una computadora o una persona, entonces si este se va con la finta, pues entonces sí es inteligente la computadora. Si no se va con la finta, pues es que no, pues ya, no está tan inteligente donde le cayeron. Esta es una extensión de un juego en donde un hombre se hace pasar por mujer y alguien que no la puede ver, pues, y también respondiendo no de viva voz, sino con textos, debería de poder decidir si es o no, si era o no una mujer, ¿sí? Entonces esto nos lleva a una definición. Estos son fundamentales, son piedra fundamental. Aquí en la máquina las bombas para descifrar a la máquina de Enigma, él pone en práctica muchos de sus conocimientos, sus ideas que había él desarrollado, pero una vez que terminas, queda en secreto muchas de las cosas que se hacen por ser tiempos de guerra, y bueno, después se da. En tiempos últimos se le ha dado mucha más relevancia al trabajo de Turing, porque pues por mucho tiempo estuvo más apagado, su trabajo es más matemático, sus preguntas más filosóficas. La película esta de Enigma a mí me dejó un mal sabor de boca en el sentido de que va con su vida personal, pero no dice mucho de lo grande que fue él. Ok, vamos a ir más rápido. No voy a nombrar a muchos de los personajes que estuvieron en la historia de la inteligencia artificial. A lo mejor debí de haber puesto una galería de las caras de las personas, no lo puse, discúlpenme. Pero bueno, otro personaje que no es muy conocido, hay otros más claramente conocidos de inteligencia artificial, pero que también tuvo mucho que ver con la programación y los circuitos lógicos y las matemáticas booleanas, es Shannon, el iniciador, el padre de la teoría de la información. Él se planteó un juego. ¿Qué cosa es inteligente? Pues inteligente es algo que pueda resolver teoremas, algo que pueda hacer matemática analítica, demostrador de teoremas, pero algo también inteligente es jugar ajedrez. Entonces era un sueño. Él, en 1950, precisamente se plantea que las máquinas podrían jugar al ajedrez. Y para ello plantea dos opciones. Una, la fuerza bruta. Mira, tú échale maquinazo y de todas las posibles jugadas que pueda haber, a ver por dónde te vas y ves cogiendo la que a futuro te convenga. Y la otra es no, échale coco. Al principio las computadoras eran muy limitadas desde el punto de vista computacional, de memoria y demás, y entonces se empezó echándole coco a la resolución del problema de jugar ajedrez. Como ustedes saben, la representación de un ajedrez, sus casillas, las jugadas, las piezas, los posibles movimientos, pues tiene lo suyo, pero a final de cuentas es computable, ¿sí? Pasa el tiempo y alrededor de los 1970, pues se cambia de estrategia. La estrategia se cambia, la memoria es prácticamente ya no es problema, y entonces se empieza a trabajar en la fuerza bruta. Y entonces empiezan a echarle maquinazo contra el humano. Hasta que en el 96 el Garry Kasparov pierde contra Deep Blue. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de la historia de la inteligencia artificial, para algunos
fue algo no muy agradable, porque si algo inteligente, pues había que echarle cerebro. Pero el que ganó fue la fuerza bruta. Échale montón. Entonces, esto nos marca la pauta de aquello que nosotros consideramos la inteligencia artificial como la manera en que el hombre piensa, o el que no sabe jugar ajedrez. Simplemente dice, mira, de todo lo que puedes hacer te conviene hacer eso, pero no está, no está aportando en el sentido práctico de una buena estrategia, no tiene el colmillo, simplemente es el maquinazo. Entonces les puse este caminito porque la inteligencia artificial se puede pensar de dos sabores, la dura y la suave. La inteligencia artificial dura es aquella que dice que que el cerebro es una computadora y que la computadora va a poder emular el comportamiento del cerebro tal cual. Son las ciencias cognitivas. Y otros son los suaves. Los suaves dicen, no, no es para tanto. La computadora, perdón, el cerebro da más allá de una computadora y la computadora puede darnos pistas, así como las redes neuronales es una vacilada respecto a las neuronas reales, pues igual la computadora pues sí nos va a ayudar, pero no es un cerebro, ¿sí? Y por otro lado, empieza la diferencia también entre aprender del cerebro y que la computadora sea como el cerebro, o resolver problemas con la computadora de manera que de otra manera no se podía antes, ¿sí? Entonces viene la parte teórica, por así decirlo, y la aplicada. Bien. La historia de la inteligencia artificial ha tenido altibajos. El MISIN es uno de los primeros sistemas expertos. De hecho, hay unos previos en las décadas de los 60 y los 70 que a mí no me tocaron, como dice la... Ahí estaba yo muy chiquito. En donde se planteaban varias cosas. Era un sistema experto donde había un motor de inferencia y en vez de ser algoritmos de decisiones, pues había datos, reglas y un motor de inferencia emulando un poco la lógica y había una base de datos. Empezaron a tener mucho éxito y había pues para medicina, pero había otros para química, para industria, para etcétera, etcétera, y de alguna manera habían captado la expertise de alguien que fuera experto y se podía representar de tal suerte de que alguien lo llevaba mediante preguntas y podía obtener soluciones que solamente el experto tenía antes. Se estructura y se hace esto de esta manera. Entonces empieza a tener éxito y uno de los problemas que ha tenido la inteligencia artificial es que, como les decía, el sueño siempre va antes, va por delante de la factibilidad. Por ahí de 1954, el gobierno de Estados Unidos, la Guerra Fría, estaba interesado en la traducción automática de textos, en particular del ruso. Ahí estaban los rusos y pues quién sabe qué nos están diciendo, así como el enigma querían descifrar los, los mensajes de los alemanes. Pues en la Guerra Fría, pues querrían saber qué dicen los rusos y como no tenemos traductores en ruso, entonces me interesaría traducir automáticamente del ruso. Entonces hay un experimento del 54 muy sencillo, con unas cuantas reglas, un vocabulario muy sencillo, traduce muy bonito. Y la noticia del siglo, ok, el ruso es traducido al inglés por un rápido traductor electrónico por este. Y entonces, pues todos estábamos muy, muy contentos. Y entonces el gobierno de Estados Unidos empieza a meter lana. Y entonces todos estaban muy felices. Pasa 10 años y entonces le preguntan a esta comisión del gobierno cómo va la cosa, que ya habían metido lana y que qué onda, ¿no? Y entonces pues le dice, ¿sabes qué? Pues casi no han avanzado nada, la verdad. Pues no. Entonces, en vez de ver
interés científico, pues el gobierno de Estados Unidos ve el interés económico. Y entonces, algo parecido pasa en Inglaterra, en donde se dice, pues fíjate que de más de lo que nos prometieron, no ha pasado mucho más. La inteligencia artificial no ha pasado mucho más. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que los problemas realmente que abarca la inteligencia artificial son más complejos. Entonces, cuando luego hace uno de maquetita, pues sale muy bonito, pero ya cuando es el problema real, toda la problemática que hay en la traducción de lenguajes, pues sobrepasa la tecnología, sobrepasa muchas cosas. Y entonces se llega a un par de décadas más o menos que se le llama el invierno de la inteligencia artificial. ¿Sí? Se cae el presupuesto y entonces esto se vuelve un poquito, pues, dice, a mí me dijeron que en 50 años iban a tener un cerebro ya como el humano y que iba a hacer de todo, iba a resolver problemas y es hora que no hacen nada. Como que se oyó mucho rollo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tanto problema? Bueno, decimos que el hombre es la medida de todas las cosas y todos hablaban de la inteligencia artificial como aquella que iba a responder como si fuera un humano. ¿Sí? Es decir, la máquina va a tener la inteligencia como de un humano. ¿Pero qué significa eso? Vamos a hacer modelos computacionales del comportamiento humano. Es decir, va a ser una caja negra en donde yo le digo hola y él me dice hola, pero yo no sé si por qué me está respondiendo. ¿Sí? Es el comportamiento. ¿Sí? O voy a hacer modelos computacionales del pensamiento, de los procesos del pensamiento. Yo le digo hola y adentro ahí hay una cosa rara que dice, me dijeron hola. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues es que me está saludando, qué buena onda. Pues yo también lo voy a saludar. Y entonces dice, ¿a qué le debo decir? Le debo decir hola. Hola. ¿Sí? O voy a hacer un sistema computacional que se comporte inteligentemente. Pero, ¿qué significa que se comporte inteligentemente? No es trivial, ¿verdad? O voy a hacer un sistema computacional que se comporte racionalmente. Además de inteligente, racional. Y entonces sabe las cosas, ¿no? Bueno, todo esto, que son las preguntas fuertes, digamos, pues en buena medida, salud, se fueron sustituyendo o complementando o en paralelo se desarrollan aplicaciones de la inteligencia artificial que resuelven problemas específicos. ¿Cómo? Bueno, a veces utilizando el símil de cómo lo resuelve el humano, a veces utilizando el símil de cómo lo resuelve algún ente biológico inspirado en la biología, a veces inspirado en los modelos neuronales, a veces inspirado en modelos matemáticos, o lo que se valga. Aquí todo vale, ¿sí? Y estas preguntas se quedan un poquito al aire. Pero al final de cuentas, siguen siendo lo mismo, porque la implementación de estas aplicaciones inteligentes, aunque sean para problemas muy específicos, pues son resueltos, pues como el hombre los podría resolver. ¿Y cómo es? Pues como lo implementó la persona que lo resolvió. ¿Sí? Al final de cuentas, sigue siendo instanciaciones en la computadora de manera de resolver el problema como el humano. ¿Sí? Bien. Pero entonces la problemática a la que se enfrenta la inteligencia artificial en general, y sobre eso ha versado en todas estas décadas, bueno, definir un agente, o sea, ¿quién es el inteligente? ¿Es un robot? ¿Es un programa de compras en Internet? ¿Es una fábrica? ¿Es un sistema de control de tránsito? ¿Es un coche? ¿Quién es el inteligente? Entonces hay un agente que es el inteligente, ¿sí? Pues hay que diseñarlo. ¿Y qué quiero que haga? Pues que maneje muy bonito mi carro autónomo. Bueno, entonces tengo que tener una función de utilidad. No debe de chocar y me debe llegar a mi destino. Bueno, y debo de maximizar la utilidad y además que me lleve rápido. Ok, debo de darle una ontología. ¿Cuál es el problema? Pues que no vayas a chocar, que están los de tránsito, que hay peatones, etcétera, 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 que debes saber cómo llegar al destino. Entonces hablamos de un dominio, ¿verdad?
Si estoy hablando de un dominio de una fábrica, pues es muy diferente. Bueno, además, debo de tener un modelo del mundo. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo del mundo de un programa de compras en Internet? Ahí me enfrento con señoras que quieren comprar zapatos, que no tiene que ver con que se me atraviese un peatón en la calle, ¿verdad? Entonces, tengo que tener modelos del mundo, cómo se representan, ¿sí? Y si quiero ponerle racionalidad, bueno, ¿qué quiere decir que tenga racionalidad? Bueno, quiere decir que sean omniscientes, o sea, que sepan todo. No. Un agente racional, como nosotros somos racionales, pero a veces la regamos, ¿verdad? Entonces, pues no quiere decir que ser racional sea que lo sepa todo. Tampoco quiere decir que tenga éxito. Si voy a ser racional, yo estoy eligiendo la mejor acción. O sea, yo como humano, si quiero ir a comer algo, no pienso la mejor opción. ¿Qué querría decir la mejor opción? Quisiera el cálculo de mis calorías y de mis vitaminas, minerales y proteínas y sobre eso me fuera a comer, o que me alcance el dinero, o que me quede cerca, o que se me antoje. Es muy, muy vago. Pero en una instanciación, en un robot, necesito yo darle específicamente las reglas y decir qué significa la mejor opción. ¿Sí? Bien. Pero si yo tengo entonces un conjunto de reglas o de cosas para resolver, tengo mi robotito y digo, pues si va un peatón allá, pues no lo machuques. Y si está el alto, pues párate. Y si va una persona con la direccional, no te le vayas a cerrar. Y etcétera, etcétera. Entonces parecería como que un sistema de los anteriores, pues sería como una tablita donde hay relaciones if, then. Sí esto, entonces lo otro, sí esto, y un chorro cientos mil de ifs y un chorro cientos mil de else, ¿verdad? De then. Y entonces, pues no que los agentes pensaban, porque eso no es pensar, ¿sí? Bueno, aquí el problema se complica, y esos son los temas de inteligencia artificial, en donde tenemos un espacio de soluciones inmenso. Tenemos, ok, pues sí, yo sé que puedo jugar ajedrez, pero yo para que me imagine el espacio de soluciones de todas las posibles combinaciones de jugadas de aquí a 20 pasos adelante, pues no me da el cerebro. ¿Sí? O el medio ambiente es cambiante, pues mi tablita cambia porque necesito censar, porque no es lo mismo que el peatón esté aquí que esté acá. Y entonces, pero de repente iba el peatón y ya se me movió, ¿sí? Entonces tengo problemas en donde mi medio ambiente cambia. O tengo racionalidad limitada. Es que aquí está la esquina y yo no veo si viene un carro de allá o no. Entonces yo no sé si me debo frenar o no. Pues yo me freno, pero ya que siga ya no lo sé, ¿sí? Bien, entonces tenemos que definir un agente, pues podemos ser lo reactivo, como esa tablita en donde si me pican la panza yo grito y si me hacen aquí yo hago tal cosa. O lo puedo hacer con memoria, o lo puedo hacer con una estrategia de planificación. Y entonces la estructura misma de la gente puede ser o muy sencilla o muy complicada. ¿Cómo, con qué medio ambiente estoy contendiendo? Puede ser un medio ambiente accesible, es decir, yo puedo verlo todo, yo soy aquí, lo veo todo, o puede ser inaccesible. Yo quiero saber qué traen ustedes en la bolsa del pantalón, pues no voy a saber, aunque aquí están, ¿sí? O puede ser estático o dinámico. El ambiente puede estar estático, como en una fábrica más o menos, o dinámico, donde pues es aleatorio un poquito y entonces se vuelve determinista o estocástico. Yo no sé qué va a pasar si camino ahorita a la calle, no sé cómo va a estar cómo estructuro o cómo defino mi medio ambiente. Puede ser discreto o continuo. Entonces, la representación del medio ambiente, la implementación o la definición de la gente, pues están casados, ¿verdad? Y aparte todavía le puedo poner aprendizaje. Ok, bueno, para que tú resuelvas todo esto, pues como no tienes reglitas, pues apréndele. Dale, pues le aprendo. Ok, pero ¿cómo sé qué es lo que no sé? ¿Cómo digo algo? Pues ¿qué aprendo? Ok,
pues yo aprendo a ver, por ejemplo, los voy a conocer a ustedes, voy a ver cuántos son güeros y cuántos son no tan güeros, ¿sí? O voy a aprender, no sé, cuántos se ríen y no cuántos no. O, no sé, qué es lo que debo de aprender, aunque yo estoy teniendo una apreciación, una interacción con el medio ambiente, bueno, la percepción y el aprendizaje van casados. Para que yo tenga aprendizaje, debo hacer un filtrado de mi percepción para darme cuenta qué es lo que me interesa aprender, ¿sí? Y eso tiene que ver, bueno, con las metas finales que habíamos dicho, cuál es mi mejor acción. Entonces, como ven, es como una maqueta de todo mi mundo para que pueda yo hacer. ¿Y qué tipos de aprendizaje hay? Bueno, la percepción es una parte, pero bueno, la filogénesis, la ontogénesis y la epigénesis. La filogénesis no es otra cosa que lo que pasa en el código genético, de padres a hijos, la evolución. En los modelos evolutivos se hacen especies y entonces se hacen crossovers y entonces se ponen a funcionar y se mueren los que no, pero entonces voy a teniendo un ADN ahí, sería. Ok, la ontogénesis no se ha trabajado mucho. Cuando nosotros tenemos el crecimiento en el humano, pues no es lo mismo ser lactante que adolescente que menopáusico. Bueno, menopáusica, por supuesto. ¿Sí? Pero ese proceso del crecimiento va dando capacidades diferentes y velocidades de aprendizaje y el mismo cuerpo va cambiando. ¿Sí? Entonces el cerebro se va desarrollando. Esta es la parte de la ontogénesis. Pero estas formas de organizar la información de acuerdo a la naturaleza, la inteligencia artificial se ha ido más por lo que es la epigénesis, que es el aprendizaje mismo. En la forma de organizar la información en la naturaleza, esta es, digamos, lenta porque va con la especie. Esta es rápido en el transcurso de una vida, pero esta es de volada. Yo ahorita puedo aprender, ¿cómo te llamas? Fernando, a ver si no se me olvida el ratito, pero ahorita todavía me acuerdo. Él se llama Fernando y lo acabo de aprender así, ¿sí? Bien. Bueno, este es un poco así lo que se enfrenta a la inteligencia artificial y los trabajos que ha hecho. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí en la Universidad de Stanford ya tiene algún tiempecito que tienen un proyecto que es un estudio de 100 años en inteligencia artificial. Quieren ver para dónde está y para dónde va, ¿sí? Entonces hacen un reporte. El más reciente es el 2016. Ahorita está abierta la convocatoria por si quieren participar en la del 2018. Y entonces dice, ¿dónde estamos? ¿Qué se estudia ahorita? ¿Cuáles son las áreas de investigación de mayor actualidad? Estos son los temas de mayor actualidad. Bueno, aprendizaje de máquina a lo bestia, deep learning, aprendizaje por reforzamiento, robótica, visión de computadora, procesamiento de lenguaje natural, sistemas colaborativos, crowdsourcing. Alguien hablaba, creo que en uno de sus proyectos, algo de esto. Computación humana, teoría de juegos algorítmicos y selección social computacional, Internet de las cosas, que ahorita muchos de ustedes están pensando, y computación neuromórfica. Digamos, son los temas, podríamos pasarnos pues toda la plática hablando sobre estos y ya. ¿En dónde se aplica la inteligencia artificial actualmente? Bueno, en transporte, ¿para dónde quiere ir? Pues carros más inteligentes, vehículos que se manejen solos, planificación de la transportación, el transporte sobre demanda, que interactúen, que le diga, oye, coche, llévame para allá, y ya, ¿verdad? Robótica de servicio, salud, educación, apoyo a las comunidades de bajos recursos. Yo me da tristeza decirlo, pero a lo mejor aquí es donde tenemos mucho que hacer. Seguridad pública y seguridad por sí misma, empleo y entretenimiento, que estos son pues, el montonal de juegos que hay. Aquí le ponen, y me gusta el texto, imaginando el futuro, ¿verdad? Aquí la ciencia ficción lleva a las tecnologías. Las caricaturas que ustedes vieron les influyen para ahorita cómo están pensando. Bien, ¿dónde estamos? Ahorita estamos hablando del año pasado.
Este es el Made in China 2025, es el proyecto de desarrollo de China para el 2025. Y este título se lo pone la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que dice ambiciones globales construidas en protecciones locales. Hay un comercio desleal según los Estados Unidos, pero aquí lo que interesante es dónde estamos. ¿Cuáles son los tópicos que los chinitos están considerando fundamentales para el desarrollo de la tecnología y donde ellos quieren ser autosuficientes? Y entonces es a donde le van a apostar en serio. Hace unos años los temas de desarrollo en China eran salud, el agua, agricultura, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora son trenes rápidos, equipamiento para aviación, maquinaria para la agricultura, equipo eléctrico, robótica, nueva generación de tecnologías de la información, construcción de buques y materiales nuevos, vehículos, nuevas energías, maquinaria de control de mucha precisión, biomedicina, dispositivos médicos. Todo esto es el top, digamos, de la tecnología actual. Y todo esto tiene inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Bueno, este es el reporte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y entonces por ahí dice que, bueno, para acabar pronto, se quiere volver autosuficiente en estas tecnologías. Pero ustedes saben que los chinitos son chinitos y además son muchos, ¿sí? Entonces lo que quieren hacer es volverse líderes mundiales. Eso se ha visto como una amenaza no nada más de Estados Unidos, sino de muchos países, ¿sí? Estos son los porcentajes, por ejemplo, vehículos con nuevas energías. Esta es la previsión, este es el porcentaje de su consumo interno que ellos quieren tener. Es decir, para el 2020 quieren tener el 70% de la tecnología propia para el desarrollo de nuevos vehículos con nuevas energías. Para el 2025 quieren tener el 80%. Cuando en los países se han hecho proyectos a gran escala, tiene una... Adelante, adelante. Se ha hecho proyectos a lo bestia. Por ejemplo, vamos a llegar a la Luna. Pues no es de que vamos a llegar a la Luna, es un montón de proyectos paralelos que llevan a desarrollos tecnológicos impresionantes. Entonces, el meterse en la industria de vehículos con nuevas energías no significa que ahí está mi coche y ya acabé. Significa todo un montón de tecnologías alrededor, un montón de personas, inversiones, proyectos, mercados. ¿Sí? Bien. Ustedes han de haber oído que Don Trump y sus secuaces le andan poniendo aranceles a los chinos. ¿Sí? Bueno, pues por ahí lo que se dice, bueno, es que realmente este plan Made in China 2025 se ha convertido en la verdadera amenaza de una guerra comercial. Y sí, en algunos textos sí se dice específicamente, es que justamente si los chinitos hacen esto, el problema no es que ellos lo quieran hacer y se lo vendan a ellos mismos, lo que ellos quieren hacerse son potencias mundiales y desbancar a los otros países. Y los estadounidenses y otros países alegan que lo están logrando y lo están haciendo, pero con prácticas desleales. Y es por eso el rollo. Bueno, pero fíjense que en las, no se nota, pero todas son notas del 2018. Aquí se están peleando China y Estados Unidos, la primera superpotencia en inteligencia artificial. ¿Sí? Los países están, este es el resumen que le dan al presidente sobre inteligencia artificial para la industria, todo es para los americanos. Este es un texto del mismo Trump que dice que aquí la inteligencia artificial hay que dársela a nuestros propios ciudadanos porque es lo máximo. Ok, ¿por qué Canadá va a ganar la guerra de la carrera de la inteligencia artificial?
Canadá, líder en inteligencia artificial. Este es de Italia, este es de la Comunidad Económica Europea. Todo es 2017 y 18. Es decir, los países le están apostando a la inteligencia artificial como una ciencia básica, digamos, para estar en esta carrera este, de tecnología que estamos viviendo. Ok. Ups. Bueno, las malas noticias es que nosotros no estamos en este top, ¿verdad? También esto es 2018. Es un poco sesgado, porque aquí está comparado con los países que tienen empresas cuyo producto principal sea resultados de inteligencia artificial, y obviamente no están los que no tienen industrias, ¿sí? Entonces estamos comparados como 5 o 6 países, y bueno, nos tenemos el producto que se hace con el ingreso resultante de empresas dedicadas a inteligencia artificial está muy por debajo, ¿sí? Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo? Bueno, esta es un poco la historia, no se ve muy claro, pero aquí están los años 1920, 40, 60, 80, 2000, 2010, 20 y aquí está el 2045. El truco de todo este asunto es que el desarrollo que se ha hecho en la tecnología no es un desarrollo lineal, es un desarrollo exponencial. Y el desarrollo exponencial en nuestra mente nos traiciona y a veces nosotros no lo comprendemos tal cual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hoy es 10 a la 1, mañana será 10 a la 2 y luego 10 a la 3 y nosotros vamos con la finta 1, 2, 3. Pero son 10, 100, 1000, 10,000, etcétera, etcétera. Si nosotros andamos por este rumbo, fíjense, aquí es la primera que dio 1 billón de bytes, digamos. La capacidad de poder, el poder de la computadora va creciendo de tal manera que la capacidad en almacenamiento, aquí tenemos un ratón, aquí tenemos un cerebro humano y estamos por el rumbo de que ya lo tenemos, no el procesamiento, la capacidad de memoria. Pero si estamos aquí en el 2020 y aquí es 2045, aquí yo les quiero enseñar, no lo veo, mejor lo veo acá, porque allá no lo veo. Ok, y acá tampoco lo veo. Sí, ay, hijo de la mañana. Es que acá es 10 a la 36. Aquí es 10 a la 20 y algo. Aquí es 10 a la 14. Aquí son 100,000. Aquí es punto 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos plantea todo esto? Que la capacidad de cómputo está creciendo impresionantemente, la tecnología está creciendo impresionantemente, el capital dedicado a las nuevas tecnologías está creciendo impresionantemente, ¿sí? ¿Y hacia dónde vamos? Ok, vamos a usar la tecnología para bien o para mal. Ustedes reconocen aquí a doña Sofía, ajá, que le dieron su nacionalidad, ya se murió, pero bueno, no sé si le dieron acta de defunción, pero bueno. El chiste es que esta foto me gustó porque ve con cierta cara de angustia y plantea varias de las cosas que hablaba su compañero que quiere hacer algo sobre la ética y la inteligencia artificial. Ok, vamos a hacer dispositivos para la guerra, vamos a hacer dispositivos para la gente, vamos a hacer robots que nos sustituyan, robots que sientan como nosotros. ¿Qué ética le debemos dar a los robots? ¿Hacia dónde debe de ir este desarrollo? ¿Sí? Esto plantea infinidad de cosas. Es todo un rollo. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Algunos de ustedes ya deben haber oído la palabra singularidad. La singularidad no es otra cosa que romper este límite en donde la capacidad humana sea superada por la capacidad de las máquinas. Y en ese momento, ups, ¿qué va a pasar de nosotros?
¿sí? Y aquí yo rápidamente, estamos terminando, justamente el dilema, ¿qué se va a hacer? ¿Para dónde vamos a hacer? A caminar. ¿Y qué debemos hacer? ¿Salirnos de la carrera? No entrarle con cierta ética, entrarle a nuestros problemas, entrarle al comercio mundial. ¿Qué hacer? ¿Sí? Es una disyuntiva bastante interesante. A mí me gusta mucho estas, no es la primera vez que las platico, las leyes de Clark, porque Clark fue un escritor de ciencia ficción, el de la Guerra de las Galaxias, y da 3 reglas, 3 leyes para el desarrollo tecnológico. Y es con lo que yo quisiera terminar. Cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Pero cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. Es decir, esto les da todo el permiso para soñar a ustedes y realmente para lo que ustedes están platicando, decir sí se puede. Y si alguien chochito como yo les dice, no, no se va a poder, ustedes mándenlo por allá. Pero si le digo, sí, sí se va a poder, pues qué bueno, le echan las ganas, ¿sí? La segunda regla dice, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Los proyectos así se hacen, posicionándose en lugares en donde no está resuelto nada. Tenemos que ponerlo en lo que está un poco más allá y sobre eso tratar de brincar ese pedacito, ¿sí? El chiste, aquí el truco es que lo imposible debe de estar de tal manera que podamos dar el brinquito. Si, no, si lo ponemos demasiado lejos, pues no, ¿verdad? Pero hay que ponerlo que sea posible. Y por último, bueno, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la. Entonces, estas tecnologías que a nosotros se nos aparecen, como por ejemplo estos aparatejos, pues para mí son de magia, la verdad. Yo no sé qué tienen adentro, sé que tienen mucha inversión, tienen muchos cerebros, tienen mucha tecnología, pero pues yo nomás hablo por teléfono. Y ni siquiera nomás hago otras cosas. ¿Sí? Entonces, un poco la invitación es que ustedes como jóvenes valoren la posibilidad de entrar a este equipo de magos y construir futuros que nos hacen falta. Y ese es un poco lo que les quería yo platicar. Entonces, no sé si. Bueno, primero para comenzar, felicidades por la plática. Para usted, o sea, en su forma de parecer, ¿qué es la inteligencia artificial? Es buena pregunta. Eh, hay varias maneras de ver la inteligencia artificial. Una es este gusto, digamos, o este anhelo de reproducir las capacidades humanas. En la historia de la inteligencia artificial, digamos que cuando empieza la Guerra Fría, allá se hacen los cibernéticos y nosotros los inteligenciosos, el occidente. Al final de cuentas, si lo ves desde el punto de vista matemático y siguiendo la línea de Turing, es un poco resolver problemas. Y entonces es resolver problemas que no son solubles mediante algoritmos sencillos. Tengo que usar heurísticas, búsquedas, problemas NP, problemas complejos que no puedo resolver eh, trivialmente. Eso sí lo pones así. El sueño esto de que toda la inteligencia se parezca a la inteligencia humana o a la inteligencia yo siento que ha sido un poco desafortunado para la misma inteligencia artificial. Lo que sí queda claro, y me queda claro que es un conjunto de técnicas, procedimientos que ayudan a resolver problemas para el humano. ¿Sí? Pero hay una parte muy importante de la inteligencia artificial que es utilizarla como un laboratorio de neurociencias, en donde lo que el fin último es apoyarnos y por otra entendernos a nosotros mismos. Entonces tiene mucho de filosofía la inteligencia artificial. Uh -huh.
O sea, entendiendo cómo se resuelven problemas, nos estamos entendiendo a nosotros mismos. La inteligencia artificial es una disciplina multidisciplinaria en donde o bien resuelvo cómo hago la mejor silla del mundo o me entiendo a mí mismo. Entonces, es una ventana de conocimiento. Teníamos otra pregunta antes por acá. Y luego, y con eso, ¿eh? Ya después le pueden preguntar al maestro. Por aquí va a andar. Ok. Bueno, mi pregunta es respecto al momento en el que se menciona, bueno, la comparación de América Latina y México contra, pues, el resto de noticias evidentes del resto de países. Y tengo la duda de cuál cree usted que es una de las principales razones por las que pasa ese tipo de cosas, porque hay tanta diferencia entre nuestro desarrollo, entre lo que nosotros alcanzamos comparado con ellos. Sí. Hay una palabra clave en todo esto que es la autonomía. Desafortunadamente, pues en otros tiempos se llegaba y pácatelas a palazos y fusiles y se acababa la autonomía y el invasor estaba físicamente. Hoy jugamos otro tipo de guerras, en donde la autonomía nos es mermada. Y entonces nosotros no nos sentimos con el cuello aquí, pero sí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas de las problemas que tenemos es por falta de autonomía. Y una de las carencias o de las faltas de autonomía que tenemos es la autonomía tecnológica. ¿Es a propósito o no? No me queda tan claro. Pero lo que sí me queda claro es que no tenemos autosuficiencia alimentaria, no tenemos autosuficiencia educativa, no tenemos autosuficiencia tecnológica. Entonces yo creo que es un llamado a decir, necesitamos autosuficiencia en muchas cosas. Es un problema no de alguien en particular, es un problema que tiene que ver con el gobierno, la empresa, la manera de pensar, las universidades y la manera de pensar de nuestra población. Una cosa es ser cabeza de ratón y otra cola de león. Entonces podemos tener muy buena tecnología, pero no tener nuestro propio destino hecho. Y es lo que nos está faltando. Okay, gracias. Uh-huh. Ok. Ok. Uh-huh. Mira, todo es posible en la paz. Es una pregunta difícil y dependería de qué tiempo estamos hablando. Es decir, los sueños son muy grandes, entonces no existe un humano que sea capaz de resolver todos los problemas de todo el mundo. Para eso estudiamos una carrera en particular y nos vamos a morir y ahí se acabó el 20. ¿Sí? Si estamos hablando a miles de millones de años, el Kurzweil es una persona muy singular que tiene la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley precisamente, y una de las pronósticos que él hace, además sus pronósticos son bastante complicados, es que en un futuro las máquinas nos van a sobrepasar, eso ya es un hecho. Pero de ahí hace unas elucubraciones un poquito más fantasiosas o más futuristas y dice que al final de cuentas el conocimiento que vayamos a lograr se va a propagar por el universo. Ya suena un poco esotérico, pero el punto es que los límites nadie los conoce, nadie los conocemos. Entonces, ahorita, mañana, pues no, definitivamente ni de chiste. Pero el hombre pensaba volar, se tardó. Tiene, ¿qué? 110 años, 120 años que el hombre pudo volar. ¿Sí? Y tenemos de civilización 100,000 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué podrá pasar de aquí a futuro? No lo sabemos. Ahora, como humanos, como ustedes, como equipo, hay una vez, ya nos vamos, ya, perdón, luego seguimos platicando. Okay. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso. Okay. Muchas gracias.